Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero José Ibarra, que va a estar desarrollando dos temas muy interesantes: desafíos ecológicos de Paraguay y la encíclica Laudato Si. Va a tener dos bloques de trabajo, el primero antes de la media mañana y posteriormente vamos a estar terminando con el almuerzo, así es que tenemos un trabajo bastante largo con él y por supuesto el auditorio es ya de él. ¿Dónde está? Muy bien, bienvenido, y la dinámica también es todo de usted, depende ya de cómo vamos a estar desarrollando la jornada. Y quien se conoce mejor, ¿verdad?, es uno mismo, por lo tanto, él mismo va a estar presentando su hoja de vida o su currículum. Brevemente, al menos unos 3 minutos tiene para presentar su currículum. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias a Dios por darme esta oportunidad para compartir con ustedes antes que nada. Bueno, una presentación, yo soy José Ibarra, me dicen más Pepe Ibarra para estar un poco más en casa. Soy ingeniero agrónomo, estoy en la Universidad Nacional, actualmente estoy como director de la carrera de Ingeniería Ambiental. También soy miembro de Altervida, una organización ambientalista, y enseño también en la Universidad Católica. Soy miembro del Movimiento Profesionales Católicos, MICPA Rumana, Paraguay. Y bueno, yo creo que eso es todo. Trabajo con comunidades indígenas, trabajo con estudiantes y enseño en la facultad. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí mi presentación. Yo creo que vale más lo que podamos compartir y ayudarles a entender lo que es nuestra realidad ecológica. Muchas gracias, antes que nada, nuevamente. Bueno, tenemos dos bloques, una primera parte y una segunda. Yo organicé la presentación en un contexto mundial de nuestra realidad. ¿Dónde estamos hoy como país en este mundo? Ubicarnos un poco en el mundo. Luego, en la realidad de nuestro país, ¿cuáles son los aspectos más importantes ambientales y ecológicos que caracterizan a nuestro país? Los principales problemas que tenemos, cómo vamos viendo esta realidad y comparar esta realidad con Laudato Si, una mirada desde un punto de vista más académico, de experiencia y también acompañando con una mirada de la Iglesia, y para concluir con unos delineamientos o propuestas importantes que yo creo que se podían considerar para nuestro país, para impulsar y para avanzar mucho más en lo que es el cuidado de la casa común. Eso sería un poco la propuesta que yo tengo para trabajar con ustedes y para ayudarles a entender y a comprender un poco más nuestro país, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí sí. Bueno, Laudato Si, como todos sabemos, un punto de partida es nuestra referencia, como dijo el Papa Francisco. Todos lo conocemos. Y vamos al contexto. Paraguay en el mundo, en este mundo de que estamos hablando. Vamos a empezar, que se habla bastante, el cambio climático, el efecto invernadero, la crisis climática. ¿En dónde estamos? Una de las formas sería el anhídrido carbónico o lo que se está emitiendo como planeta, como sociedades humanas en el mundo. Y acá vemos los países que van emitiendo más anhídrido carbónico, más contaminan con este gas a nivel mundial. Uno de los gases que están afectando el planeta para aumentar su temperatura. China, Estados Unidos, la Unión Europea son los países que más emiten anhídrido carbono para contaminar. Van siguiendo India, Latinoamérica, Japón, África, y vemos cómo va disminuyendo el porcentaje de contribución de estos gases. Por habitantes, si dividimos la cantidad que emiten con relación a los habitantes, vemos que el país que emite más por habitante sería Estados Unidos, seguido luego por Japón. Entonces vemos que hay una realidad, quiénes son
o cuáles son estos países que más están contaminando y están emitiendo gases de efecto invernadero. Los países más contaminantes ya en el 2015 siguen siendo China y Estados Unidos, aumenta la India, pero luego vamos disgregando los países de la Unión Europea ya por Alemania, Holanda, etcétera, no ya como país, o sea, como Unión Europea, sino nos vamos desglosando como países individuales. Sigue entonces China y Estados Unidos y los países europeos, los países más contaminantes de anhídrido carbónico a nivel mundial. Datos de 2015. ¿De dónde vienen estas fuentes contaminantes? ¿Qué produce el mundo que está haciendo que se contamine el mundo, la tierra y aumente la temperatura? Vemos varios sectores, por decir así: electricidad, transportes, industrias, quema, cambio de uso, emisiones, agricultura. Nos da una panorámica de dónde vienen estas emisiones de gases de efecto invernadero. Nos van dando una mirada, una inserción en lo que son las contribuciones de los sectores en esta contaminación. ¿Qué se hace? Esta problemática empieza a ser importante para todo el mundo. Ustedes sabrán que se intentó o se está intentando acuerdos a nivel internacional para reducir estas emisiones, para que no aumente el calentamiento global. El Acuerdo de París del 2015, donde todos los países firmantes se quieren comprometer a que se reduzca estas emisiones de gases contaminantes y que la temperatura de la Tierra no aumente. El tope, 2 grados. 2 grados centígrados es lo que se quiere bajar, no llegar a estos 2 grados, tratar de evitar que se llegue a aumento de 2 grados a nivel mundial. Todos los países quieren comprometerse, al menos los que firmaron, para tratar de que la temperatura mundial baje por debajo de estos 2 grados centígrados o de 1,5 grados centígrados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una problemática global, mundial, donde todos estamos siendo afectados. Todos los países están siendo afectados, todos los países somos responsables de esta contribución de los gases de efecto invernadero. Yo voy a ir avanzando en relación al tiempo, a ejes que vamos a tener para discusión. Yo creo que a lo mejor los que quieran preguntar algún punto me paran, explico mejor, porque a lo mejor en algunos casos ya es para ustedes conocidos y en otros casos es un poquito más pesado, que a lo mejor necesitamos más hablar. Entonces me van diciendo, me van preguntando y yo retomo por lo menos para responderle y después vamos a una reflexión final. ¿De acuerdo? Entonces me levantan, preguntan y hablamos de ese punto que no están entendiendo. Yo creo que nos ubiquemos antes que nada. Conclusión entonces en este contexto. China, Estados Unidos y la Unión Europea contribuyen con el 51% del total de las emisiones de gases de anhídrido carbónico. Directamente, esta mayor cantidad de gases contaminantes provienen de estas sociedades, provienen de estos países. China, Estados Unidos y la Unión Europea. Quiere decir que el 51% de esas emisiones provienen de estos países. ¿Cómo ubicamos a América Latina y cómo vamos ubicando a Paraguay en este contexto de lo que es el calentamiento global y lo que es la crisis climática? América Latina emite el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El 5%. Paraguay está en América Latina. Pero América Latina y el Caribe es, dentro del mundo, la región que menos gases de efecto invernadero produce. Entonces, quiere decir que a nivel mundial, América Latina tiene poca contribución a los gases de efecto invernadero. Si bien va aumentando, y dentro de América Latina, ¿cuáles son esos países que más están emitiendo, más están colaborando con la emisión de gases de efecto invernadero? Brasil y México.
Acá vemos ya, pasamos del contexto mundial y estamos viniendo a América Latina. Dentro de América Latina, ¿cuáles son estos países que más contribuyen para los gases de efecto invernadero? Que más están contribuyendo para que el planeta se siga calentando. Brasil, México, Argentina, Venezuela, y ahí vemos cómo baja la contribución de estos países, de estas sociedades, y ubicamos a Paraguay. Datos del 2015. Quiere decir que América Latina contribuye menos a los gases de efecto invernadero y Paraguay, dentro de América Latina, también no tiene una contribución alta en los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Estamos hablando de contribución a los gases de efecto invernadero. Entonces vamos como identificando, nos vamos conociendo en el mundo quiénes son los responsables, qué sociedades o países son responsables del calentamiento global, de su contribución, y Paraguay como sociedad también cómo está dentro de este mundo. Entramos en América Latina, entramos entonces en Paraguay, ese es el contexto, ¿verdad? Donde nos estamos ubicando en contribución al cambio climático. Y en América Latina, ¿por qué se contribuye bastante a los gases de efecto invernadero? ¿Desde qué sectores? Y vemos ahí los grandes sectores: agricultura, industrias, manufactura, quema, buques, desperdicios, y acá aparecen cambio de uso del suelo. Aproximadamente el 46% de las emisiones de América Latina están explicadas por ese cambio de uso del suelo. ¿Qué significa cambiar el uso del suelo? Modificar los ambientes naturales. ¿Qué significa eso? Deforestar. Entonces, en América Latina, el sector mayoritario que contribuye al calentamiento global está dado por el cambio de uso de la tierra, modificación de estos ecosistemas naturales, fundamentalmente bosques. También empieza a ser grande la agricultura. Venimos a este contexto mundial, vemos que hay diferentes sociedades que van contribuyendo al calentamiento global. Se reúnen expertos climáticos para analizar si realmente es urgente las medidas contra el cambio climático. Lógicamente hay sectores, países más directamente relacionados con el cambio climático, con el efecto invernadero, y después de discusión de esta comisión de expertos internacionales sobre esta realidad, llegan con aporte académico y científico, con respetados miembros, que dicen que sí hay un cambio climático, hay un amplio consenso científico de que el cambio climático, crisis climática, existe, causado hoy fundamentalmente por la acción humana. El cambio climático siempre ha existido en la historia, pero hoy es debido fundamentalmente a las sociedades humanas. ¿Cómo podemos ver de eso? La atmósfera y el océano han aumentado de temperatura. Los registros nos están llevando a que la atmósfera va aumentando la temperatura, el océano se está calentando, el hielo y las nieves en ciertos lugares del mundo, en algunos lugares está disminuyendo, hay menos formación, ¿por qué? Por el calor. El mar empieza a subir su nivel, porque hay agua más líquida que hace que ese hielo que se derrita, entonces empieza a subir el agua del mar, y los gases de efecto invernadero han aumentado en la Tierra. Estas son las explicaciones de por qué se tiene que hablar hoy de una crisis climática a nivel mundial, dado por este instrumento que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático con apoyo científico. Análisis científicos dicen, pero ¿por qué esto? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos sentir? Y dicen, hay tendencia. Las tendencias nos están diciendo que
hay eventos meteorológicos extremos que se están dando en poco tiempo en casi todas las regiones del mundo. ¿De qué hablamos? Altas temperaturas, aumenta la temperatura, sentimos más calor, se agudiza esa sensación de calor. Hay olas de calor, como decimos acá, insoportable está el calor. Fuertes lluvias, precipitaciones, vienen sequías y vienen inundaciones. Estas son entonces dos puntos fundamentales de por qué se está dando el cambio climático, y hay un consenso científico y un análisis científico que dice que estamos sufriendo efectos meteorológicos. Laudato Si que dice, con esta realidad que nos apremia y nos interpela, el clima es un bien común de todos y para todos. Este clima donde vemos estos efectos que estamos causando como sociedades nos pertenece a todos, no es solamente de algunos. Y todos tenemos que aprovechar y servirnos de este bien común que es el clima. Las precipitaciones, las temperaturas, a todos nos corresponde. Pero hay ciertas sociedades que son más responsables de alterar y modificar este bien común que es de todos. Y que todos estamos recibiendo los efectos de estos cambios de nuestras sociedades humanas. Para todos y de todos. ¿Qué hacer ante el cambio climático entonces? Si ya se da el cambio climático, ¿verdad? Vamos a poner más aire acondicionado, vamos a tomar más agua, vamos a protegernos de las precipitaciones, de las lluvias. ¿Qué hay que hacer? Y la propuesta son dos grandes ejes. Se adapta uno al cambio climático, no hay vuelta que dar. El cambio climático se viene, lo sentimos y hay que adaptarse. Significa eso adaptación. Y también mitigación. ¿Cuáles serían las grandes diferencias entre adaptación y mitigación? Adaptación es como que yo tengo que tomar acciones, estrategias y políticas para ver que las sociedades humanas, las comunidades humanas y las comunidades naturales aumenten su resiliencia. Y acá se aparece un término que van a escuchar, van a leer, a lo mejor ya escucharon alguna vez, ¿verdad, hermana? Ya escucharon algo de resiliencia, ¿verdad? Con resistencia. Pero viene el término resiliencia. Vamos a entender qué es lo que es la resiliencia, ¿a qué hablamos? Está dentro de la adaptación. Y mitigación es, hay que reducir las concentraciones de los gases de efecto invernadero. No hay vuelta que dar. Si cada vez hay más gas y estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, tenemos que reducir, tenemos que mitigar. Los que más están liberando gases de efecto invernadero, claro que tienen la obligación de reducir. Y el resto tenemos que adaptarnos, las dos cosas, adaptarnos y mitigar. Las dos estrategias, las dos políticas son importantes. Y me voy a centrar un poco a lo que es resiliencia, porque a nivel de la academia, a nivel de la ciencia, se discute bastante sobre el término de resiliencia y se habla bastante también. Vamos a entender un poco a qué llamamos resiliencia y por qué se da. Me baso en estos autores, hay varios enfoques con resiliencia, una mirada un poco más antropológica, hay una mirada un poco más biofísica, pero como que las academias se están juntando para mirar de una sola forma. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Primero dice, o partimos del consenso de que hablamos de un solo sistema que es socioeconómico. El sistema de análisis es socioeconómico. Ese es el sistema, ecológico, socioecosistema es lo que nos interesa. No podemos separar lo social de lo ecosistémico. Primero, con las comunidades que están dentro de este sistema. Las comunidades humanas están dentro de este sistema socioeconómico. Segundo, dice, si hablamos de un sistema socioecosistema, hablamos de una realidad socioecológica, es la capacidad que tiene ese sistema de hacer frente a esos cambios que ya se parte de la base que son inevitables.
El cambio siempre ha existido y va a seguir existiendo, y lo que aporta la resiliencia es que debemos aprovechar cómo relacionarnos con el cambio, aprovechando las capacidades que tenemos en cada una de las localidades y sistemas en los cuales estamos. Eso es resiliencia. Y la resiliencia es la medida de posibilidades de cambio del sistema. Donde estamos, como el sistema está cambiando, el sistema social y ecológico, tenemos que cambiar también nosotros para adaptarnos a este cambio. Ahora, no hablamos de qué cambio es. ¿El cambio va a ser bueno o va a ser malo? ¿De qué cambio estamos hablando? ¿El cambio va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros? ¿De qué cambio estamos hablando? Lo que se dice es que hay que cambiar. Se tiene que cambiar. ¿Para qué? ¿Para que el sistema siga funcionando de la misma forma o para que el sistema cambie también de funcionamiento? ¿Para qué se cambia? O para cambiar realmente el sistema porque esto no ayuda. O para fortalecer los aspectos positivos que tienen que seguir funcionando porque el sistema tiene cierta identidad que no podemos perder. Algunas cosas se cambian, otras cosas no se cambian. Y ahí viene otra vez, dos ejes que es qué cambiar y qué regular para no cambiar. O limitar para que los cambios no sean excesivos o destructivos. El cambio puede ser destructivo. Eso entonces es resiliencia en base a los conceptos más importantes. Resiliencia, otros autores le dicen, hay que adaptarse al cambio, al estrés que se viene, a la perturbación que estamos teniendo y manteniendo la estructura, la identidad y retroalimentándose. Las sociedades humanas tienen que convivir con este cambio, pero aprovechar sus potencialidades, sus estructuras, sus identidades para hacer posible este cambio. Resiliencia. Se analizan tres ejes que me parecen importantes, según varios autores, yo creo que son los más importantes. Primero, capacidad de lidiar con el cambio. Hay que tener capacidad para enfrentar el cambio. Como digo, fortalecer lo bueno, pero modificar lo malo. Primero, hay que seguir siendo parte de este sistema, pero tenemos que modificar el sistema en algunos casos. Segundo, hay que organizarse y volver a reorganizarse. ¿Por qué? El cambio exige organización. La naturaleza está organizada, autorregulada, autoorganizada, y las comunidades humanas tenemos que autoorganizarnos, volver a organizarnos, ver los fortalecimientos organizativos que tenemos que como sociedad para entender este cambio que están hablando. Y por último, capacidad adaptativa. Otro eje fundamental, resiliencia. Mecanismo para evolucionar a través de ¿qué? Del aprendizaje, de lo nuevo, de lo diferente que surge ante este cambio que tenemos que proponer. Es un desafío el cambio para proponer imaginación, para proponer utopías, para aprender de los aprendizajes, para volvernos como sociedad a decir, es posible un mundo nuevo, es posible un sistema nuevo que beneficie a todos, pero también es posible un sistema malo y dañino. Es un desafío. Estas yo creo que son los tres grandes ejes de lo que es resiliencia, que es enfrentar los cambios, reorganizar la sociedad y el sistema y adaptarnos con creatividad, con ingenio y con mucho ahínco. Estos serían los tres ejes básicos de resiliencia según estos autores. Otros dicen, mismo en resiliencia, que hay similitudes en los conceptos y en la propuesta, hay alianzas a la resiliencia, hay acuerdos internacionales como en Suecia que están trabajando mucho el tema de la resiliencia, se están incorporando en otros países todo lo que es la resiliencia, entendiendo este marco un poco que le estoy presentando, y dice, tampoco es una nueva panacea, es una forma de mirar la realidad, la resiliencia, no es una receta que se sigue así y se cumple así. ¿Por qué? Porque dice, hay que aprender a vivir con el cambio,
El cambio se viene, pero ¿cómo analizamos el cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? Y la incertidumbre. No podemos predecir todo. Hay una gran incertidumbre en lo que se viene. Entonces es una limitación. Aprender de las crisis y para entender las respuestas que estamos dando como sociedad, como sistema a estos cambios que se nos están viniendo. Primero. Segundo, reorganización y renovación. Esto es un desafío, una potencialidad para reafirmarnos en nuestras identidades, en nuestras potencialidades organizativas y en nuestra diversidad de país, de nación, de cultura, de todos los elementos que nos ayudan a reorganizarnos y renovarnos. Tercero, combinar el conocimiento. Hay que dar fuerza al conocimiento. El conocimiento, no un conocimiento para destruir, un conocimiento para construir. Un conocimiento más ligado a la sabiduría. Sabemos por qué viene el dengue. Sabemos por qué hay maltratos o destrucción o deforestación. Sabemos, tenemos conocimientos, pero no tenemos la sabiduría como sociedades humanas para ir por lo bueno y reafirmar lo bueno. El conocimiento es importante, pero no solamente el conocimiento académico, no solamente el conocimiento de las universidades, el conocimiento de la sociedad y la sabiduría de la sociedad también y fuertemente importante. Conocimiento local. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué realidad? En tal comunidad, yo vivo en tal lugar, en tal barrio. Tengo que conocer, tengo que entender parte de qué sistema soy. Ahí están mis potencialidades. Los sistemas son complejos. Olvidémonos de los sistemas simples. Olvidémonos de lo sencillo. Planteémonos en serio las complejidades. Las complejidades, y eso es un desafío, cómo manejar complejidades. Autoorganizarnos, ahí viene el capital social, la comunicación, la confianza, la participación y la forma de manejar conflictos. ¿Conflictos por qué? Porque hay cambios, hay reestructuración, hay nuevas formas de mirar la realidad y eso va a generar conflictos. Y tenemos que ser hábiles en solucionar, en crear estrategias para canalizar estos conflictos positivamente. Esto lo están diciendo todos estos autores, ¿verdad?, relacionados con, quien más que menos, con la resiliencia, y yo creo que son aspectos interesantes que como país nos interpela hoy cómo vemos la resiliencia en nuestro país, en nuestra localidad y en nuestro día a día y en el cotidiano. En mi barrio, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi país, en mi región y en el mundo. Son esquemas diferenciados de análisis que tenemos que hacer. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué se viene el cambio climático? ¿Por qué hay efecto invernadero? ¿Por qué los países siguen emitiendo gases contaminantes? Por más que tenemos el conocimiento que ya nos está diciendo que estamos contaminando. Se culpa a, somos muchos en la Tierra, hay un aumento desproporcionado en la población, ya somos muchos en Paraguay, ya somos muchos en Asunción. Entonces el aumento de la población es lo que está creando la contaminación. Somos muy ambiciosos, las sociedades demandan y no estamos mirando en el consumismo. Aumenta la población, pero ¿qué consumimos? Estos productos de consumo del día a día, que vamos al supermercado, tomamos agua, compramos alimentos, miramos las industrias, la agricultura. ¿De qué consumo estamos hablando? ¿Cuál es la racionalidad detrás de esta producción? Es este consumo excesivo, y Laudato hizo con su consumismo extremo, lo llama muy bien, selectivo. Quiere decir, en algunas sociedades son pocos, pero tremendamente consumistas. Y en otros pueden ser muchos, pero no tienen un consumismo muy dañino. Entonces, aprender a diferenciar lo que es aumento de la población y el consumismo extremo. Las sociedades nos estamos volviendo consumistas. Laudato Si lo dice. ¿A qué nos lleva? Vamos al ambiente mundial otra vez. De seguir así, que todos nos volvamos consumistas, como la China, como Estados Unidos, la Unión Europea, que queramos repetir estos esquemas de desarrollo
ese es el desarrollo más sostenible. Queremos imitar esos esquemas de desarrollo y dice, ese sistema ya no es viable. No se puede. Imposibilidad de sostener este nivel de desarrollo. No podemos todos apuntar a este mismo desarrollo porque todos vamos a contaminar igual que China, Estados Unidos y la Unión Europea. No se puede. Y es más, aparte de esos países más desarrollados que son los que más contaminan, los sectores más ricos de esas sociedades son las que más están consumiendo y provocando el cambio climático. Gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Paraguay tiene una contribución menor al 0,1% a nivel mundial. O sea, 1 de 1000 de todas las emisiones a nivel mundial es debido a Paraguay. ¿Cómo podemos calificar esta contribución a nivel mundial? Bajo contribución. Paraguay contribuye como país al calentamiento global y a los gases de efecto invernadero en una relación 1 por 1000. 1 damos nosotros, 1000 está dando el mundo. Entonces nuestra contribución es baja dentro de ese contexto mundial. Pero ¿dónde vienen los grandes efectos? Contribuimos al cambio climático, contribuimos, entonces tenemos que adaptarnos y mitigar. ¿De dónde vienen los mayores sectores de gases de efecto invernadero? Nos quedamos acá. Tenemos industrias, poco, los residuos, las basuras, la energía, pero el 83% de nuestra contribución como país está dado por cambios de uso de la tierra, deforestación, cambio de ecosistemas naturales. La agricultura contribuye también con los gases de efecto invernadero. Hoy Paraguay entonces contribuye de todas sus emisiones, el 83% está dado por cambios de uso de la tierra y la agricultura. Directamente estamos identificando cuál es nuestra contribución como sociedad. ¿Qué más contribuimos? 43% es anhídrido carbónico, 37% es metano o gas de los pantanos asociados al cultivo del arroz o cultivo del ganado o ganadería. Eso es metano, óxido nitroso, agricultura, industrias, y anhídrido carbónico fundamentalmente es quema, destrucción, calentamiento que se están haciendo con ecosistemas nuestros. Acá vemos por sectores, ¿verdad? Todo es en la contribución Paraguay basado en el informe país, pero algo interesante que yo creo que es con todos los estudios, que es la incertidumbre, lo poco como sociedad que somos proclives al conocimiento. Hay una incertidumbre muy alta, casi el 98% es incertidumbre. Hay que volver a los datos, hay que volver a inmiscuirse a estos datos de efecto invernadero de Paraguay para entender un poco mejor la realidad. Pero sí es asociada a ese sector rural y al sector... Incertidumbre de los gases de efecto invernadero. Quiere decir que hay mucha dificultad para decir que estos datos son precisos. Hay incertidumbre para saber que realmente estas cifras son exactas. No. Casi el 98% es alto. Mucho. ¿Por qué? Los datos no están de todos los lugares. Donde hay datos se traen esos datos. Para el cambio de uso de la tierra, para datos relacionados con la energía en transporte, no se disponen de datos. Entonces no se puede decir que esto realmente esté pasando. Se necesitan más datos fiables y confiables. Y por sectores, fíjense, acá en energía, pero nuevamente en cada uno de los sectores, agricultura y cambio de uso de la tierra, hay que precisar más esos datos. Y acá con esto termino ya, hermana, vamos a entrar después directamente en Paraguay. Solamente fue un poco el contexto mundial donde estamos.